María, una joven de 24 años, había conseguido el trabajo que tanto había buscado, ser la criada de la familia Fernández. La imponente mansión, situada en un barrio exclusivo, era un reflejo del éxito y riqueza de sus dueños. Las columnas blancas y los ventanales enormes dejaban entrever un mundo de lujo y opulencia al que María solo podía aspirar a través de la ventana de su humilde hogar. Desde el primer día, algo en esa casa no le cuadraba. La señora Fernández, una mujer elegante pero siempre con la mirada perdida y los hombros encorvados, parecía estar atrapada en un constante estado de melancolía. Sus dos hijos, aunque bien cuidados y siempre vestidos a la perfección, rara vez sonreían. Pero lo que más inquietaba a María era el señor Fernández. El señor Fernández, un hombre en sus 50, con un porte autoritario y una presencia imponente, se movía por la casa como si todo y todos le debieran algo. Sus órdenes eran secas y cortantes, y rara vez dirigía una palabra amable a alguien. Pero había algo más, algo que María no podía precisar, una oscuridad en sus ojos, un aura de secretos y mentiras que parecía envolverlo. Una tarde, mientras limpiaba el despacho del señor Fernández, María encontró un cuaderno de notas lleno de cifras y nombres que no entendía. Su curiosidad se despertó, y a pesar de que sabía que estaba mal, no pudo evitar hojear un poco más. Fue entonces cuando escuchó la voz grave del señor Fernández en el pasillo, y en un acto reflejo, guardó el cuaderno en su delantal y salió del despacho con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esa noche, en la soledad de su pequeño cuarto, María revisó el cuaderno con más detenimiento. Las cifras eran astronómicas y los nombres, algunos le resultaban familiares de las noticias. Había algo turbio en todo aquello, algo que la familia Fernández intentaba ocultar. Decidida a entender qué era lo que realmente pasaba, María tomó una decisión arriesgada: colocar una cámara oculta en la sala principal. Con manos temblorosas, escondió la pequeña cámara detrás de un florero en la estantería, asegurándose de que tuviera una vista clara de la sala. Esa sala, que durante el día parecía ser un lugar de reuniones familiares y eventos sociales, ocultaba muchos secretos bajo su apariencia impecable. María no sabía qué esperaba encontrar, pero algo dentro de ella le decía que esa cámara revelaría la verdadera naturaleza del señor Fernández y de la vida en esa mansión. Así comenzaba su búsqueda de la verdad, una verdad que cambiaría su vida y la de la familia Fernández para siempre. Con la cámara oculta en su lugar, María empezó a observar las grabaciones cada noche después de su jornada laboral. Al principio, no vio nada fuera de lo común. Los Fernández llevaban a cabo su rutina diaria: desayunos silenciosos, tardes en la sala y cenas formales. Sin embargo, cada movimiento del señor Fernández la mantenía en vilo. Sus miradas frías y distantes hacia su familia y sus constantes llamadas telefónicas en voz baja despertaban en María una creciente sensación de inquietud. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, María vio algo que la hizo detenerse en seco. El señor Fernández, creyendo que estaba solo, recibió una visita inesperada de dos hombres en trajes oscuros. Las conversaciones que siguieron fueron tensas y llenas de susurros urgentes. María, con el corazón en la garganta, comprendió que esos encuentros eran más que simples reuniones de negocios. Los fragmentos de conversación que logró entender hablaban de dinero, amenazas y secretos oscuros. Estaba claro que el señor Fernández no era el hombre respetable que aparentaba ser. Las noches siguientes se convirtieron en un ritual para María, quien revisaba las grabaciones con creciente ansiedad. Cada nuevo video revelaba más sobre el carácter del señor Fernández y su comportamiento abusivo. Vio cómo trataba a su esposa con desprecio, arrojándole miradas llenas de odio y comentarios hirientes. Los niños, aunque perfectamente educados, parecían vivir en un estado de constante temor, siempre buscando no cruzarse en el camino de su padre. María sintió una punzada de compasión y rabia al mismo tiempo: la familia Fernández era prisionera en su propia casa. Una noche, la cámara capturó algo aún más perturbador. El señor Fernández, creyendo que todos dormían, recibió otra visita de aquellos hombres misteriosos. Esta vez, las voces eran más altas y las palabras más claras. Hablaron de transacciones ilegales, lavado de dinero y nombres que María había escuchado en las noticias relacionadas con el crimen organizado.
El miedo que sintió entonces fue abrumador, pero también supo que tenía en sus manos pruebas cruciales que podrían cambiar el destino de esa familia y tal vez llevar al señor Fernández ante la justicia. María apenas podía creer lo que sus ojos veían y sus oídos escuchaban. La confirmación de las actividades ilícitas del señor Fernández la dejó en un estado de shock. Sabía que lo que tenía en sus manos era peligroso, no solo para el señor Fernández, sino también para ella. Mientras observaba cómo se desenvolvía la reunión en la sala principal, un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de que estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Esa noche, apenas durmió, pensando en las implicaciones de lo que había descubierto. Sabía que no podía quedarse callada, pero también temía por su propia seguridad. Decidió que necesitaba ayuda y pensó en Lucía, su amiga y asistente social, quien siempre había luchado por la justicia y los derechos de los más vulnerables. Con el corazón lleno de determinación y miedo, María se preparó para la conversación más importante de su vida, sabiendo que las decisiones que tomaría en los próximos días cambiarían el destino de todos los involucrados. María se encontró con Lucía en un café discreto del centro de la ciudad. Con las manos temblorosas y la voz entrecortada, le mostró las grabaciones y explicó todo lo que había descubierto. Lucía, inicialmente incrédula, quedó atónita al ver las pruebas. Entendió inmediatamente la gravedad de la situación y la peligrosidad que enfrentaba María al exponer al señor Fernández. Después de un largo silencio, Lucía tomó las manos de María y le aseguró que harían esto juntas, pero que debían ser extremadamente cautelosas. Juntas, comenzaron a planear sus próximos pasos. Decidieron que primero debían recopilar más pruebas para asegurarse de que el caso fuera irrefutable. Lucía contactó a un amigo suyo en la policía que se especializaba en delitos financieros y corrupción, mientras María continuaba su vida como si nada hubiera cambiado, manteniendo las apariencias en la casa de los Fernández. Cada día, la tensión aumentaba, pero la determinación de María solo se fortalecía. Sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque el miedo nunca desaparecía del todo. Finalmente, una tarde, después de reunir suficientes pruebas, Lucía y su contacto en la policía, el detective Ramírez, organizaron un encuentro en un lugar seguro. María llegó al punto de reunión con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Al entregar las grabaciones al detective Ramírez, sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. El detective revisó el material con detenimiento, asintiendo con gravedad a medida que avanzaba. «Esto es suficiente para iniciar una investigación formal», dijo, asegurándole a María que sus esfuerzos no serían en vano. A pesar del alivio inicial, María sabía que lo más difícil estaba por venir. Esa misma noche, después de regresar a la mansión, el señor Fernández parecía más agitado de lo usual, como si presintiera que algo estaba a punto de cambiar. María mantuvo la calma y continuó con sus tareas, pero no pudo evitar sentirse observada. Mientras limpiaba la cocina, Lucía le envió un mensaje confirmando que la investigación estaba en marcha y que debía prepararse para posibles repercusiones. La tensión en la casa se hizo palpable, pero María, armada con el apoyo de Lucía y la policía, se mantuvo firme en su convicción de que la justicia prevalecería. La tensión alcanzó su punto máximo una semana después, cuando María y Lucía decidieron que era el momento de confrontar al señor Fernández. Con el detective Ramírez y su equipo listos para intervenir, María reunió a la familia en la sala principal, el mismo lugar donde tantas verdades ocultas habían sido reveladas. Con un nudo en la garganta, María se armó de valor y reprodujo las grabaciones frente a todos. La señora Fernández y los niños miraron incrédulos mientras las imágenes y los sonidos llenaban la habitación. El señor Fernández, inicialmente en estado de shock, rápidamente se convirtió en furia. Negó vehementemente todas las acusaciones, pero la evidencia era abrumadora. Sus gritos de rabia resonaron en la mansión mientras los agentes de policía entraban y lo arrestaban. La familia, paralizada por el miedo y la sorpresa, vio cómo el hombre que habían conocido toda su vida era llevado esposado. La verdad finalmente había salido a la luz, pero el costo emocional para todos era incalculable. María, aunque aterrorizada por lo que había presenciado, se sintió aliviada de que su valentía y esfuerzo habían llevado a la justicia.
Con el señor Fernández bajo custodia, la mansión se convirtió en un lugar de desconcierto y dolor. La señora Fernández, aunque devastada por las revelaciones, empezó a entender la magnitud del engaño y la corrupción que habían envuelto a su familia. Los niños, aún en estado de shock, se aferraban a su madre, buscando consuelo en medio del caos. María, sintiéndose parcialmente responsable por el dolor que ahora enfrentaban, decidió quedarse y ayudar en lo que pudiera. La comunidad, al enterarse de lo sucedido, respondió con una oleada de apoyo. Vecinos y amigos se ofrecieron para asistir a la familia Fernández en su proceso de adaptación a esta nueva realidad. Las autoridades, por su parte, comenzaron una investigación exhaustiva que prometía llevar a la justicia a todos los involucrados en los crímenes del señor Fernández. María, aunque todavía lidiando con sus propios temores y dudas, se convirtió en un pilar de apoyo para la familia, ayudándolos a encontrar fuerzas para reconstruir sus vidas. A medida que pasaban las semanas, la familia Fernández comenzó lentamente a encontrar un nuevo equilibrio. La señora Fernández, aunque aún profundamente herida, mostró una resiliencia inesperada. Con el apoyo de María y Lucía, comenzó a asistir a sesiones de terapia junto con sus hijos, trabajando juntos para sanar las heridas emocionales que el señor Fernández había dejado. Los niños, aunque inicialmente retraídos, empezaron a abrirse y a mostrar signos de recuperación, gracias en parte a la estabilidad y el amor que su madre y María les brindaban. María, por su parte, encontró un nuevo propósito en su rol dentro de la familia. Su relación con los niños se fortaleció, convirtiéndose en una figura casi maternal para ellos. La comunidad también jugó un papel crucial en este proceso de sanación, organizando actividades y eventos para mostrar su apoyo. Cada pequeño gesto de generosidad y altruismo ayudaba a la familia Fernández a reconstruir su sentido de comunidad y pertenencia. María, quien había comenzado como una simple criada, ahora era vista como una heroína y una amiga indispensable en esta nueva etapa de sus vidas. Con el paso de los meses, la mansión Fernández se transformó de un lugar de tristeza y secretos a un hogar lleno de esperanza y renovación. La señora Fernández, fortalecida por el apoyo de su familia y amigos, decidió retomar su carrera profesional que había dejado de lado durante muchos años. Con el ánimo de Lucía y María, comenzó a trabajar en una organización benéfica local, dedicando su tiempo a ayudar a mujeres y niños en situaciones difíciles. Este nuevo propósito no solo le brindó un sentido de dirección, sino también la oportunidad de encontrar redención y sanación personal. Los niños, ahora más resilientes y llenos de vida, encontraron nuevas pasiones y amistades. Participaron en actividades comunitarias y deportivas, redescubriendo la alegría y la seguridad que antes les habían sido negadas. La presencia constante de María en sus vidas les proporcionó una sensación de estabilidad y amor incondicional. A su vez, María encontró en ellos una familia propia, un vínculo que jamás había imaginado cuando comenzó a trabajar para los Fernández. La transformación en los niños fue una prueba tangible de que, a pesar del trauma, la recuperación y la felicidad eran posibles. Finalmente, en una tarde soleada, la comunidad se reunió en el jardín de la mansión Fernández para celebrar un evento especial, un reconocimiento público a María por su valentía y generosidad. La señora Fernández, con lágrimas de gratitud en los ojos, entregó a María una placa conmemorativa, mientras los niños se abrazaban a ella con sonrisas radiantes. Lucía, el detective Ramírez y muchos otros que habían apoyado a la familia estaban presentes, compartiendo la alegría de este momento. En ese instante, María comprendió que su decisión de actuar había cambiado no solo su vida, sino también la de muchos otros. La mansión Fernández, antes símbolo de secretos oscuros, ahora irradiaba luz y esperanza, un testimonio viviente de la capacidad humana para superar la adversidad y encontrar un nuevo comienzo.